Y en esta primera vez vamos a recibir a Nicolás Pereira, el mejor tenista venezolano que ha habido en el país. Además ha alcanzado cantidad de récords, sobre todo logró posicionarse como el número 1 del mundo en la categoría junior en el año 1988 y va a compartir con nosotros esa primera vez logrando un título ya como jugador profesional. Nicolás, es de verdad un gusto inmenso recibirte y que compartas con nuestra audiencia tu primera vez. Por favor, no, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación y un gran saludo a toda la audiencia. ¿Cómo se da ese salto a profesional siendo un deportista? Bueno, la idea era conocer el mundo y conocer gente a través del vehículo que fue el tenis. Y mucho éxito como juvenil, así como lo mencionas, y era solamente un paso natural ir al profesional. Y bueno, tuve la bendición, la suerte de poder competir durante 10 años en los más grandes escenarios y ante una audiencia que hasta el sol de hoy pues la venero, en el sentido de que el tenis es un deporte muy querido, muy amado alrededor del mundo. ¿Cómo fue ese primer triunfo? ¿Lo recuerdas ya siendo profesional? Sí, cómo no. Yo tuve un periodo de un par de años después del éxito como juvenil que sufrí mucho y me aparté un poco de las canchas y retomé la actividad como a los 21 años, ganando en los circuitos menores. Y en el 94, ya a los 23 años, mi primer triunfo vino en Bogotá como profesional en el 94, y en el 96 gané mi título más importante, que fue en Newport, en el césped del torneo en el Hall of Fame. Pero sí, claro, ¿cómo olvidar eso? Mucha gente quizás cuando piensa en los atletas no se imagina después esas carreras que pueden tener después de retirarse de las canchas, de dejar de estar activos en el deporte, porque bueno, el paso del tiempo así lo determina. Sin embargo, tú has tenido la posibilidad de mantenerte vinculado al deporte, mantenerte vinculado al tenis y seguir estando ahí en el terreno, ahí en las canchas, pero para llevarle a esa fanaticada, a ese público que veneras, toda la magia de ese deporte que fue tuyo. ¿Qué ha sido para ti esa transición de el deporte a lo profesional en medios de comunicación, narrando y comentando lo que ocurre en tenis? Sí, eso fue un paso fortuito, ¿no? Y se lo debo a Hugo Chávez, porque yo terminé de jugar tenis en el 97 y en el 98 ocurre el gran cambio en Venezuela. Entonces en el 2000 me vine definitivamente a vivir a Miami y empecé a trabajar por una invitación de un amigo en televisión, y eso fue ya hace 23 años. Nunca pensé que yo me iba a dedicar al tema de los medios, pero sí, fue muy afortunado porque justo agarré esta gran generación de un tenis que ha sido increíble, de una experiencia que ha sido una bendición, y no fue planeado, para contestar tu pregunta, ¿no? En realidad fue algo que se dio por las circunstancias de la vida. ¿Y qué diferencias puedes ver en lo que ocurre en el terreno en esta generación que has tenido el privilegio de ver a atletas de la talla de Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic, al tenis de tu época en la que lograste alcanzar esos triunfos en Estados Unidos, en Bogotá en el 94? Bueno, yo creo que la gran diferencia es la parte física, ¿no? El tenista hoy en día y durante los últimos 20 años se ha desarrollado mucho en el lado físico. La velocidad es algo que verdaderamente ha cambiado el juego, ha cambiado la táctica. También creo que la informática ha sido un factor muy grande, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, que el tema de las computadoras y el tema de la inteligencia artificial han apoyado en cuanto a la táctica de los
de los jugadores. Entonces yo creo que particularmente en los nombres que mencionas, la gran diferencia ha sido en el preparo físico y en la consistencia que pueden tener durante todo el año los tenistas. Antes uno podía estar bien el 25-30% del año, y hoy en día están bien, te diría que el 85% del calendario. Pero además también has tenido la oportunidad de ver cómo se ha hecho historia, ¿no? Récord que se rompe uno tras otro y se van superando, y tú has estado allí. Sí, eso ha sido un privilegio, haber estado al costado de la cancha para ver la carrera de Federer, de Rafa y de Novak en gran parte, y verdaderamente que esas son cosas que no se planean, ¿no? Justo me tocó y dejé de trabajar en ESPN en el 2019 lo cual lamento mucho, pero bueno, también son circunstancias de la vida y cómo van cambiando el mundo de los negocios, pero fue una bendición haber podido estar al lado de la cancha y viviendo de cerca todo eso, y así lo supe desde el primer día que me senté allí, ¿no? Así lo sentí, y verdaderamente que es algo que guardo con muchísimo cariño. Que por cierto, ahí se hizo viral hace poco, tú sabrás el nombre, en estos momentos se me escapa, hubo un jovencito, un niño, que le comentaban en un encuentro con Roger Federer, que su sueño era enfrentarse a él, jugar a él, y años más tarde, si no me equivoco, unos 5 años más tarde, se logró dar ese match, ¿no? Y pensando en el niño que practica tenis, en el joven deportista, cuando agarras una raqueta por primera vez y empiezas a practicar esta disciplina, ¿te imaginaste la carrera que ibas a tener en el futuro? Sí, todo empieza por un sueño, ¿no? Yo siempre soñé en viajar el mundo y conocer gente, como te dije, jugando tenis. Tuve la suerte de jugar con mi ídolo Bjorn Borg, porque él se retiró a los 25, pero después volvió a los 35, y tuve la suerte de enfrentarme a él y de conocerlo, ir a cenar con él. Así que yo fui uno de esos niños, ¿no? Y yo creo que todos somos uno de esos niños que uno crece idealizando a alguien, y uno crece soñando. Mi carrera, yo me la había imaginado un poco distinta, pero no me puedo quejar. Al final jugué en los grandes escenarios y compartí con la gran familia tenística, y lo sigo haciendo años después de haber terminado de jugar. Así que el tenis a mí me ha dado mucho más de lo que yo soñé que me iba a dar. Hablaste de que pasaste un tiempo antes de hacerte profesional, quizás separado del tenis. ¿Qué circunstancias te llevaron a separarte de esa disciplina? ¿Y pensaste en algún momento cambiar de rumbo? Pregunta interesante. Yo empecé a jugar profesional a los 16, 17, y después tuve el éxito en los juveniles antes de cumplir 18, y mi comienzo en el profesional se dio bastante fluido, bastante fácil, pero justamente después de ese comienzo en el profesional enfrenté problemas emocionales, problemas psicológicos, lo cual me llevó, como tú mencionas, a apartarme un poco de las canchas entre los 19 y los 21, pero en realidad no pensé en alejarme seriamente, te diría, y no había otra opción excepto la sociología, ¿no? Que es estudiar a la gente, que es algo que siempre me llamó muchísimo la atención. ¿Habría sido sociólogo de no ser tenista? Creo que de cierta manera lo soy. ¿Qué quizás, a la luz de todo lo que has vivido profesionalmente, ha sido de esos momentos que más atesoras de tu carrera, bien sea como atleta o ya en los medios de comunicación viendo el tenis? Eso es complicado, ¿no? Yo lo atesoro a todo como un grupo. Yo creo que ha sido un medio muy benévolo para mí en cuanto a crecimiento personal. Atesoro los momentos especiales adentro de la cancha cuando era joven, y alrededor de la cancha después en mi carrera como locutor, como comentarista.
pero yo creo que lo que más me llega a mí es tener amistades que van desde mis 10, 11, 12 años hasta el día de hoy, ¿no? Tener esas amistades que por no haber vivido en un solo lugar, por haberme tenido que mover a los 12 años, me fui de casa, a los 15 años dejé el colegio para irme a jugar tenis. Tengo amistades desde muy corta edad que conservo hasta el día de hoy, y eso yo creo que te da una perspectiva que es invalorable para uno tomar conciencia en cómo uno va creciendo como ser humano. Nicolás, y ahora que hablas de esa pausa que tomaste para atender temas de salud mental, ¿qué piensas cuando Naomi Osaka, esta tenista japonesa, pone además sobre la mesa estos temas que quizás escapan al público y se pierde de vista la presión que puede haber, o sencillamente las cosas que también como seres humanos son susceptibles de sufrir y de padecer los atletas, y que quizás el público a veces no se conecta con eso o no lo toma en cuenta? Sí, es un tema tabú, ¿no? Es como el tema del aborto, es como el tema de las drogas, es como el tema del alcoholismo. Son temas que no se tocan porque la gente tiene miedo que se haga un juicio a segundo, tercer, cuarto grado. Tema de salud mental, puntualmente con el caso de Naomi, es algo que hoy en día, con todo este tema del sexo, del cambio de sexo, de la homosexualidad, se ha puesto como que, es aceptable hablar del tema. Antes, si lo decías, sencillamente pues te timbraban de loco, o de una persona fuera de balance, que en realidad es algo que le puede pasar a cualquier persona sin ningún tipo de razón. Y fue algo que yo creo que me llegó por la escala del logro que tuve, y cuando uno le va bien, la naturaleza humana en gran parte tiende a ser destructiva con la persona, y yo creo que no lo supe manejar bien. Fue sencillamente eso, y me sacó de balance, y me olvidé o me confundí sobre cuáles eran mis prioridades, y en aquella época no era normal hablar del tema, no era algo que socialmente era aceptado. Lo traté profesionalmente con psicólogos y con profesionales del medio, pero me costó mucho tiempo, le costó a mi familia mucho tiempo, y fueron 2-3 años muy duros, que hoy en día, con la perspectiva, puedo hablar al respecto, y puedo decir que crecí con la experiencia, pero le pasa a mucha gente, a muchos jóvenes, no solo con el tema del deporte, sino con el tema de los estudios, con el tema de la presión social, con todo la información que se tiene a la mano hoy en día, y es algo que cada vez se va a ir viendo más y más, y se ha ido aprendiendo cómo tratarlo, y es más aceptado socialmente el hecho de que alguien sufra con el tema de las presiones sociales. Oye, Nicolás, te quiero agradecer inmensamente, no solo que hayas compartido con nuestra audiencia esa primera vez, sino también esta conversación tan franca, hablando del mundo del tenis, del mundo del deporte, y cómo ha cambiado dentro y fuera del terreno. No, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Aprovecho para saludar a toda tu audiencia, y gracias por la confianza, y a la orden siempre para conversar, y si se puede ayudar a una persona solamente con esta conversación que hemos tenido, pues con todo el gusto del mundo. Muchísimas gracias a Nicolás Pereira, el mejor tenista que ha salido de Venezuela. Zona Éxitos. Programa cargado de variedad, noticias, entrevistas, recomendaciones, música. Con Lila Vanorio y Adriana Núñez Rabascal. Por Éxitos 99.9.